Yo creo que es el momento de invitar a todos los ponentes a participar en una mesa redonda. Aquí sí que me gustaría que el público, o todos los que tengáis dudas o queráis participar con algún tipo de pregunta, que os lancéis, que sea interactivo y ellos os responderán de manera detallada. Viendo temas, vale, por aquí tenemos una. Bueno, yo mientras abro la veda igual, sí, para Félix y para Alfredo, puesto que ya los servicios ecosistémicos ya no son una externalidad, sino un aprovechamiento forestal más, según la nueva ley de montes, pues para hacer una reforestación, una gestión forestal en un monte de utilidad pública, será necesaria una licitación. ¿Cuándo pensáis que puede haber un pliego de condiciones para que los propietarios forestales que quieran hacer este tipo de proyectos lo puedan llevar a cabo? En estos últimos años hemos tenido diversas solicitudes por parte de compañías que se dedican a restaurar y a reforestar terrenos, sobre todo que se han visto afectados por incendios, pero también terrenos que ahora mismo no tienen mucha densidad de matorral y de arbolado, es decir, terrenos abiertos, aunque son forestales, para poder llevar a cabo iniciativas de estas características. Hasta la fecha nosotros hemos estado planteando que para nosotros la prioridad en materia de inversiones que pudieran llegar externas a la gestión, al ámbito forestal que nosotros manejamos, pues que estuviesen más destinadas a gestión pura y dura, más que para tener para incrementar la superficie forestal o la superficie arbolada, porque entendemos que el mayor déficit que tenemos es precisamente el de gestión. Ahora bien, existen otros escenarios en los que sí es necesario incrementar esa superficie forestal, y ahí es donde tenemos que llevar a cabo un ejercicio de reflexión interna para permitir el acceso a proyectos de las características que los que trabajan compañías como la vuestra. En este sentido entendemos que hay una gran oportunidad, o hay una confluencia entre las superficies que necesitan las compañías que se dedican a repoblar y a reforestar y la infraestructura verde que tenemos que desarrollar en la región. No lo hemos todavía debatido internamente, pero yo veo grandes oportunidades en los grandes ejes que forman parte de las vías pecuarias que atraviesan la región de norte a sur. Hay mucha superficie que está completamente despejada, sin cobertura arbórea y tampoco de matorral, y yo creo que habría hueco para cubrir muchos objetivos. Ese tipo de superficies, evidentemente, al tratarse de dominios públicos, pues habría que llevar a cabo un proceso de licitación, y ahí es ya donde se establecerán con detalle cuáles son las condiciones técnicas para poder acceder a esas licitaciones y posteriormente los trabajos de repoblación que sean oportunos. Gracias. Yo ahí es donde más potencial veo. Esos pliegos y esas licitaciones son relativamente sencillas de llevarlas a cabo. Si un ayuntamiento, una junta vecinal ellos son los propietarios del monte de UP, ¿no? O un monte patrimonial. Ellos pues es como hace 10 años, o ya no hay ningún ganadero y sigue estando totalmente baldío, matorralizado. Ellos nos muestran interés, ¿no? por reforestar, y se ven un poco parados porque la vía de los convenios, que era un poco una forma que todavía se usan en regiones como Aragón, Extremadura y hasta ahora en Castilla y León, al ser con la nueva ley un aprovechamiento forestal, se extingue esa vía. Entonces creo que comentaba con Susana, tenemos ya ejemplos de una licitación en Madrid con un pliego y tal, en el que quizá os podéis basar para que los propietarios que tengan interés en hacerlo puedan llevarlo a cabo. Y en Castilla y León ya está, parece que casi listo también el pliego de condiciones para licitaciones sobre monte de utilidad pública. Castilla y León yo sé que lo hacían a través de convenios,
Pero claro, los convenios, a ver, si tú vas a trabajar en un terreno que es dominio público, más tarde o más temprano tienes que ir hacia fórmulas de pública concurrencia, entonces ya tienes que ir a licitación. Es decir, los convenios, que es una relación bilateral entre dos partes, en principio están ahí muy, muy en entredicho. Así que el camino sí o sí tiene que ser las licitaciones. Ahora bien, cómo se configuran y dónde y cómo, pues ahí hay mucha letra pequeña, porque hay una cuestión que es importante, y es que el objeto no solo es la repoblación e instalar una masa forestal en un terreno determinado, sino que detrás hay créditos de carbono, hay compromisos a medio y largo plazo, y bueno, pues hay que, jurídicamente tiene sus dificultades y sus intríngulis, hablando en román paladino. Quizá una cosa por complementar un poco lo que dice Alfredo, que al final es eso, es decir, que nos puede venir a la cabeza el hecho de decir, joder, si vienen a plantar árboles, pues ¿por qué les dices que no? Dices, no, ya, pero es que después está el crédito, y ese es el aprovechamiento del monte. Pero precisamente yo creo una de las cosas que también nos inquietaba cuando empezábamos a trabajar con el tema de la alianza es la necesidad de ordenar un poco toda esta avalancha de oportunidades que vienen encima de la mesa. Entonces el concepto de la alianza partía un poco por decir, bueno, vamos a generar también un escenario donde la propia administración pueda tener una interlocución más amplia y saber dónde priorizar, porque que venga dinero a expuertas por todos los sitios y que no se esté dedicando a las prioridades de gestión que tiene el gobierno regional, que al final vamos a tener que rendir cuentas y resulta que a lo mejor estás financiando una repoblación en un sitio que ecológicamente no era trascendente y no llegas con el dinero que tienes a otros sitios importantes, pues eso merecía esta reflexión también, ¿no? Y de ahí que el escenario de diálogo de la alianza puede ayudar también muy mucho a identificar cuáles son las prioridades y luego, como dice Alfredo, cerrarlo con el concepto de que al final sí que es cierto, es decir, el beneficio, el crédito, el certificado que se venda es una rentabilidad que genera ese monte, y eso hay que atarlo legalmente bien, porque puede generar problemas. Pues estamos hablando a 40 años, entonces lo que hagas mal hoy puede sentar un precedente con la empresa que te venga dentro de 5 años y diga, oye, que con este lo hiciste así, ahora a mí me haces lo contrario. Entonces la cuestión es que es algo que el crédito de carbono es algo que se ha generado en el monte, pero realmente hasta que no haces la plantación no existe. Entonces es una cosa ahí que digamos que es un proyecto que estás cerrando, pero porque quieres externalizar, digamos, ese servicio, pero si no se hace ese servicio no hay externalización posible que puedas mandar, ¿no? Sí, pero la administración tiene que asegurarse de que al final todo el mundo tiene puede concurrir a una oferta de terreno disponible para luego adquirir un beneficio de eso. Y eso es fundamental, lo que dice Alfredo. Si no haces eso, puedes estar generando un agravio comparativo desde el minuto cero y puede generar muchos problemas. Y ese es uno de los saltos conceptuales que tenemos que dar como profesionales del sector, ¿no? Que nos pensábamos que pues bueno, la biodiversidad del carbono y todo esto pues está bien, se genera y ya está. No, si ahora lo que hacemos es cogerlo del abstracto y bajarlo y empaquetarlo, no nos queda otra que darle un marco jurídico. Yo creo que es acertado el planteamiento de considerarlo como aprovechamiento, porque en el fondo lo va a ser en el momento en que tú lo comercialices, y tú me darás 10 euros y la empresa otra que tiene otro proyecto alternativo me queda 25. Y ese dinero va al final a ese monte, ¿no? Ya los vecinos de ese monte. Tenemos una pregunta por ahí. Sí. Buenos días. Y esta pregunta es para Basilio, de Rewilding. Y cuando has hablado de las líneas de actuación en los ríos, quería comentar un poquito el problema que tenemos en la sierra y en pueblos pequeñitos de contaminación por las depuradoras inexistentes, ¿no? Y no sé si vosotros tenéis en concreto hacer filtros verdes para ese tipo de pueblos o como proyecto a largo plazo. En principio no está planteado dentro de las líneas de actuación. Para la parte de ríos, fundamentalmente ahora es el tema de eso, quitar los obstáculos horizontales para mejorar la continuidad, pero sí, desde luego es uno de los problemas fundamentales tanto de la sierra como de Guadalajara como de Albarracín, que ninguno de los pueblos pequeños tiene. Pero bueno, en principio dentro de las líneas de actuación actuales no está contemplado.
lo que no significa que no se pueda contemplar en el futuro. Tenemos otra pregunta por aquí también. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, porque está muy interesante. En mi caso tengo una pregunta anterior. O sea, soy de Villora, un pueblito muy pequeño. Somos un grupo nuevo que tenemos muchas ganas, como ha comentado Alfredo, pero tenemos un problema, y es cómo nos ocupamos. Sí. Todo el terreno municipal de Villora, que son 6.000 hectáreas, muy pequeños propietarios, muchísimos casos fallecidos o incluso en la colaboración de gestión. Hay muchos fallecidos o incluso otros que no están fallecidos pero que todavía no han dado hijos y demás. Nos estamos encontrando problemas que estamos teniendo que ocuparnos como un todo adentro. Somos ya unos 100 que queremos ocuparnos, pero con 100 sí que tenemos más de 100 hectáreas, pero están todas divididas. O sea, nosotros en nuestro pueblo que sí que queremos hacerlo, que sí que estamos por la labor de tener hacia el futuro y tener un bosque o un monte que no se nos quede y que no se nos quede, pero nos está resultando prácticamente imposible asociarnos para poder llegar a gestionarlo. ¿Hay alguna posibilidad en el futuro o se está planteando que haya una forma de agrupamiento aunque no estén todos los propietarios o hacer algo cuando ya se lleva 100 años? A ver, la situación que usted acaba de describir es una situación más habitual de lo que nos gustaría. Los motivos y las causas por las que se ha llegado a esa situación, pues yo creo que más o menos todos las conocemos, y ha sido a base de dividir y luego ya nos hemos ido todos, cada uno por un camino diferente, y cuando queremos volver es muy difícil volver a reconstruir esa situación. Vamos a ver, ahí existen diferentes alternativas y caminos para llegar a hacer algún tipo de reagrupación y de crear unidades de gestión, pero habría que conocer con detalle cuáles son las características de esas parcelas. No sé si está actualizado el régimen de propiedad, me imagino que no, estarán a nombre del tatarabuelo o del bisabuelo. No sé si son titulares individuales o ya son proindivisos, que no solo tienen varios titulares, aunque sean muy pequeñas, encima son multipropiedad, porque serán de todos los herederos de toda la familia. Habría que mirarlo, pero bueno, algunas alternativas hay. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando en el análisis y en el estudio de estas situaciones y bueno, pues a través de la creación de comunidades de bienes o asociaciones la fórmula que se ha venido utilizando en muchos casos ha sido la asociación sin ánimo de lucro, pero a veces choca con la palabra propiedad o gestión de bienes. Entonces, pues intentando esquivar esas luces rojas que tiene el registro de asociaciones sin ánimo de lucro, pues se puede hacer alguna cosa. Habría que verlo, porque con carácter general no existe una solución. Y una asignatura que sí que tiene pendiente España en su conjunto, no solo Castilla-La Mancha, es intentar desarrollar y regular desde el punto de vista legislativo algún proceso de concentración parcelaria que afecte a los predios forestales. Porque resulta que esa problemática sí fuimos capaces de resolverla en el ámbito agrícola, pero sin embargo en el ámbito forestal nadie se ha remangado todavía ni se lo ha tomado en serio como para buscar una solución definitiva. Pero se pueden hacer. No hay en Cuenca se hacen concentraciones privadas y se hacen también de zonas de monte. Sí, pero Lo único que las privadas necesitan que todos los propietarios estén de acuerdo con lo que se va a hacer. Sí, pero el origen es una concentración parcelaria en el ámbito agrario, que coyunturalmente incorpora parcelas forestales.
eso en Cuenca se siguen Sí. privadas y afectan también a zonas comunes. Pero claro, tienen que ponerse de acuerdo todos los propietarios en la solución dada por los técnicos, que son contratados por ellos, porque las subvenciona la administración, las paga el desarrollo rural, pero ellos tienen que contratar a un gabinete que les haga todos los trabajos y saber a proyecto. Si no están de acuerdo, pues claro, pues no se llega a término y no se paga. Yo, por comentar un poco el trabajo que estamos haciendo con Loli, o bueno, el seguimiento, porque al final no hemos llegado a ponernos a trabajar por eso. La falta de financiación un poco que tienen estos propietarios, ¿no? Bastante quebradero de cabeza es ya el agruparse, el ponerse de acuerdo, ¿no? Que en muchos casos es lo que se lleva por delante muchas iniciativas de concentración parcelaria, y es lo que queremos es evitar un poco la línea que tenemos nosotros, por la que apostamos, formas jurídicas que no exijan un consenso total, porque es muy difícil. Hay una diversidad de personas y dentro de los propietarios forestales, desde personas que tienen 90 años y tienen una historia y un sentimiento con la tierra que les cuesta muchísimo tomar determinadas decisiones, a personas que acaban de heredar con 40 años, que no tienen, por decirlo así, un arraigo a la línea, ¿no? al territorio, que lo que buscan es una manera ya no lucrativa, sino una manera operativa de que ese monte se gestione, ya sea por la vía que sea, ¿no? Entonces es un poco lo que la vuelta que estamos intentando darle, a ver cómo conseguimos esa financiación, porque es una pena que gente que tiene esas ganas no lo pueda conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros también. Hombre, ahí existe, la ley prevé una solución para los montes que son en régimen de propiedad en proindiviso, los conocidos como montes de socios. Pero claro, estamos hablando de superficies que tienen un tamaño determinado y tienen también un origen y un recorrido determinado. Cuando estamos en el ámbito del minifundio y lo primero es agrupar ese minifundio y luego ya dar el paso a la gestión, ahí hay todavía hay todavía mucho recorrido que desarrollar. Pues bueno, a ver si entre todos, propietarios, administración, vamos a ir apretando que demos una solución a toda esta gente, que es mucha, ¿no? De las forestaciones de tierras agrarias que tienen expedientes de ayudas son susceptibles de poder generar créditos de carbono con las ayudas que ha habido ya desde los años 90 de forestación de tierras agrarias, y también en fincas privadas que se puedan hacer proyectos de estos de reforestación. ¿Qué tipo de acuerdos llegan con los propietarios? ¿La inversión para hacer la actuación la conseguís vosotros a cambio de los créditos o qué tipo de acuerdos se suelen llegar? Sí, así es. En este caso, por ahora lo que el mercado permite y lo que da es conseguir que al propietario por lo menos le salga gratis la reforestación y el mantenimiento de los primeros 4 años, de los 5 años, de la fase crítica, ¿no? Reposición de marras, protectores, todo esto. Y por ahora no da para grandes florituras ni para mucho más, ya partiendo de la base de que ya en puro coste directo, como sabéis, y sin contar mantenimientos ni nuestros salarios ni nada, solo coste directo de ejecución ya se te van a ir 2.000, 2.500 euros por hectárea. O sea que es pasta, claro. Pero por ahora es lo que podemos proponer, que realmente el que tiene un interés genuino por recuperar su bosque, o el que tenía su abuelo y tiene ahora un monte totalmente baldío, pues que lo pueda hacer y dejárselo a sus nietos. Hay otro aspecto interesante, es que nosotros registraremos el proyecto por 100 años con Verified Carbon Standards, y una vez que entras en esa rueda, porque estos sellos, estas certificaciones solo te permiten registrar y pedir la certificación en un año, ¿no? O sea, tú plantas y tienes un año máximo para presentar la descripción del proyecto, toda la aplicación, para que te lo revisen, para que haya la parte de consulta pública y luego vengan los auditores, tal, ¿no? Si te pasas ya no entras ahí, ya reforestaciones antiguas no las van a aceptar. Entonces nosotros hacemos todo eso y registramos por 100 años. Nuestro contrato con el propietario va a ser solo de 40.
pero ya estás en esa rueda, ya tienes el proyecto registrado y el siguiente lote de créditos de carbono de los siguientes 40 o 60 años, esos ya son vuestros, son del propietario. Eso es interesante, pero también, obviamente, mirada, esos son nuestros nietos. Y esa es la parte un poco a veces compleja, ¿no? De que mucha gente dice, no, pero ¿qué hay para mí hoy ya tangible en el día 1? Pues de momento poca cosa, me temo. ¿Y hay una superficie mínima para poder ser viable en un tipo de caso? En nuestro caso, por nuestro nicho estratégico de proyecto grande, apostamos por proyectos de más de 100 hectáreas, que no significa, mira, estas son las 100 hectáreas, todas hay corridas, ¿no? Pero que un mismo propietario o pocos propietarios sumen entre todos 100 hectáreas, que a lo mejor son un rodal allí de 10, otro rodal de 20, tal. Pero ese es nuestro. Pero como nosotros hay empresas para proyecto pequeño que se dedican a ese otro nicho, ¿no? Al nicho de proyecto pequeño de entre 1 y 20 hectáreas, y que os podemos poner en contacto, que al final nos conocemos todos, y igual que está Landlife, pues está Retree, está Reforestum, está Reforest, hay más gente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más por ahí? Yo tengo una pregunta que igual es una tontería, pero bueno. ¿Cómo van los mercados de carbono respecto, por ejemplo, a las especies autóctonas? Me refiero a intervenciones de reforestación con especies que no eran autóctonas de una zona. ¿Se pueden extraer de alguna forma o esto es contraproducente para trabajar con los mercados de carbono y a partir de ahí restaurar el monte? Lo digo porque, claro, se han hecho reforestaciones con ciertas especies aquí en Castilla-La Mancha también que han dañado de alguna forma la biodiversidad nativa de ese monte autóctono. ¿Se contempla de alguna forma la restauración de los montes con extracción de especies que se hicieron antes con un plan de reforestación quizá erróneo, esa extracción y la replantación de forma para no lo sé si eso tiene que ver o no, se contempla en los planes de carbono, pero creo que aquí tenemos en Castilla-La Mancha un problema. Por ejemplo, en la zona de la Alcarria existen muchos montes de repoblación de los años 40, años 50, que en realidad han dañado el monte, o sea, y han perdido mucha diversidad. Entonces quizá eso es un problema. Eran zona de encina, zona de quejigo, zona de carrasca, y ahora tenemos ahí pinos de repoblación que en realidad no son útiles para nada. A mí lo que me surge responderte es que el enfoque de esos proyectos no debería de ser. A ver, el enfoque de esos proyectos no es tanto por el tema del carbono, sino por el tema de la biodiversidad. Entonces, surge la posibilidad de presentar proyectos de transformación de un ecosistema de un nivel de biodiversidad bajo para generar un ecosistema con mayor biodiversidad. En paralelo, posiblemente puedas además hacer los cálculos de qué pasa con el carbono, ¿no? Y si resulta que además estás generando mayor acumulación de carbono, que no lo sé, habría que ver, porque el carbono a veces es un poco traicionero con las especies, que igual te acumula más un eucalipto que yo qué sé, que un Juniperus oxycedrus, ¿no? Con lo cual eso habría que verlo, pero por biodiversidad desde luego por ahí sí que se podría abordar. Puede chocar un poco, perdona, pues respecto a lo que decías, puede chocar un poco que quizá el mercado de carbono favorezca la reforestación con ciertas especies que dañen la biodiversidad. Bueno, hay otro tema dentro de los estándares de carbono. Se está trabajando mucho, es lo que llaman en inglés es co-benefits, y es valorar que esos créditos de carbono sean créditos de calidad, se llaman, ¿no? Dicen créditos que sean creíbles y que además aporten otros beneficios, entre ellos la biodiversidad o otros aspectos sociales, y por ejemplo se trabaja con comunidades indígenas, etcétera. Entonces los estándares de carbono incorporan cada vez de una manera más rígida parámetros vinculados a qué pasa además de almacenar carbono. Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que es una tendencia a corregir, o que incluso ya debe de estar bastante corregida en muchos de los estándares de carbono en repoblaciones. Quizá, Pancho, vosotros que trabajáis más con ello puedes apuntar algo más. A mí no me preocuparía eso tanto en este momento. Es decir, lo que está claro es que sí que hay que almacenar carbono, y las reforestaciones que se hacen no se hacen con especies exóticas. Las
que se están verificando y certificando dentro de los escenarios actuales de mercados voluntarios, sino que se exige que haya unos criterios ecológicos que cumplen con la lógica, ¿no?, de lo que es la sostenibilidad en la plantación, y entre ellos pues que sean especies autóctonas, etcétera, etcétera. Y ya digo, cuando se habla de créditos de calidad, se habla de estándares, de metodologías estándares que al final nos dan unos créditos que están generando almacenamiento de carbono, pero también van alineados con la conservación de la biodiversidad y los demás criterios ecológicos. Vamos, tienes una preocupación muy genuina y muy válida, porque es verdad que ciertos registros permiten jugar a eso, a maximizar absorciones de carbono, cuando quizá no tiene otro sentido más que ese, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, si voy a hacer una plantación monoespecífica de muy alta densidad de Pinus radiata o de eucalipto y voy a tener muchas más toneladas. Lo que has preguntado, la respuesta es sí, se puede hacer. Por ejemplo, en el registro español eso lo puedes hacer. Luego está cada uno, pues el nicho de Landlife es restauración ambiental, enfoque en resiliencia a cambio climático, biodiversidad y tal. Con lo cual, ese tipo de proyectos jamás nos abriremos a hacerlos, pero se pueden hacer. Y como propietario privado, si tú tienes tus hectáreas de monte, por supuesto que tomarás la decisión que consideres mejor para ti. Hay además dos opciones en el registro del MITECO, ¿no? Una opción A, proyectos con una permanencia más larga y eso, restauración posincendio, cambio de uso de suelo, pero hay una opción B que es aprovechamientos cortos, como puedes registrar solo por 20-25 años si quieres, y cortas a hecho al final del periodo. Choperas, eucaliptos, ese tipo de proyectos los puedes registrar en MITECO y vas a tener, si vendes esos créditos, esa pequeña entrada, ese flujo de capital, y cuando cortes y vendas la madera, biomasa, lo que aproveches de ahí, pues también. Con lo cual, lo mismo, ¿no? ¿Es malo, es bueno? Pregunta demasiado amplia. Es peligroso si hay falta de regulación. Parece peligroso, ¿no? Pero cualquier reglamentación en un requeriría la autorización previa del servicio de medio. Efectivamente. Eso por supuesto, claro. El estudio de impacto ambiental, o sea, que al final está supeditado a... Sí. Y como te decía, los estándares más usáis vosotros de Berra, o sea, apuestan por ese concepto de créditos de calidad y huir de ese escenario, lo cual no quita que hayamos vivido a lo largo de los comienzos, pues eso, ese escenario de especies de crecimiento rápido para acumular créditos de carbono. En cualquier caso, si eres un especulador y un trader del mercado de carbono, no te vienes a hacer proyectos a Cuenca ni Jartovino. O sea, te vas a Brasil, a Panamá, a cualquier punto de la franja ecuatorial, donde las absorciones van a ser maravillosas, cualquier cosa que eches va a crecer. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En general, los que están haciendo proyectos de carbono en la península ibérica es gente un poco más avanzada y que no está pensando en carbono, porque si no, ya te digo, es que aquí cada tonelada sale infinitas veces más cara que en otros puntos del mundo. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, sí que me gustaría soltar un tema en general. Tenemos aquí institución, tenemos empresas privadas, empresas tecnológicas, fundaciones. ¿Cómo hacemos para que esa alianza entre todos sea posible para conseguir los objetivos? Es un poco un tema así amplio, pero me gustaría lanzarlo y que nos dieseis ese minuto de oro. A ver quién coge el guante. Venga, arranco yo. La ocasión la pintan calva. Por primera vez hay buena financiación del mundo privado y también muchas veces como os decía, ¿no?, de empresas que son las que más avanzadas están y que vienen pues de Escandinavia, del norte de Europa y tal, dispuestas a hacer proyectos en el arco mediterráneo porque quieren contribuir a que haya un cinturón verde en el Mediterráneo que nos proteja a nosotros, les proteja a ellos también. Yo, vamos, lo tengo claro, no sé, ese dinero hay que traerlo aquí, que no se lo lleven a otro sitio. Y en ese sentido creo que basta con la situación real actual, que es que la administración no ponga palos en las ruedas y que haya una buena colaboración público-privada. Y
Y eso, y que quizá la administración pueda también ahorrar dinero que debe destinar al principal pilar, que lo hemos mencionado ya tropecientas veces, que es el mejorar la gestión forestal y proteger lo que ya tenemos, porque no podemos permitir que se nos pierda ni una hectárea más. Creo que un minuto. Sí, yo estoy con Pancho. O sea, creo que la oportunidad de financiación privada que nos está llegando en los últimos años a esta zona, bien sea a través de empresas, bien sea a través de fundaciones, es insólita. Y creo que la labor fundamental de la administración es intentar no obstaculizar o evidentemente siempre cumpliendo con los principios de garantía, pero intentar facilitar que este tipo de actuaciones puedan llevarse a cabo. No sé si vamos a tener muchas más oportunidades. Yo creo que, bueno, en esa alianza que has comentado, de empresas privadas, administración, fundaciones, nos falta una, nos faltan los propietarios, ¿vale? Entonces, la fórmula fundamental del éxito de estas entidades es contar con ellos. Contar con ellos desde el minuto uno, porque todo lo que queramos hacer en el sector forestal empieza en la propiedad y prácticamente acaba en la propiedad otra vez. Entonces, esa es la labor fundamental en cómo yo veo que hay que avanzar. Vamos por orden, Yo creo que, bueno, básicamente un poco, yo creo que yo medio me he intentado explicar en mi presentación. El concepto, yo creo que ahora la responsabilidad la tiene la directora general. La alianza está creada, es decir, la estructura está. Iba a decirle a Alfredo que por nuestra parte no tenemos la puesta en marcha de la alianza. Exacto, yo creo que es así. Creo que Castilla-La Mancha ha hecho los deberes en ese sentido. Ahí puede haber dudas, preguntas como estas que estamos diciendo aquí, ¿no? Con el tema de las plantaciones y tal. Bueno, pues para eso se ha creado ese foro, para que las empresas vengan ahí, para que se sepa priorizar dónde hay que meter ese dinero, porque lo que os decía, ¿no? que hay prioridades en la administración. La administración le gustaría abrir el cajón y decir, venga, llevo a todo, y llevo además pero luego no es así. Luego, además, el dinero en la administración, igual esto lo iba a decir Alfredo también, pero el dinero en la administración muchas veces está en cajones y no es tan sencillo moverlo de un cajón a otro. No es tan sencillo decir, bueno, como recibo dinero para reforestaciones, ya el dinero que iba a hacer para reforestaciones ya lo dedico a gestión forestal. Bueno, no es tan inmediato. O sea, hay que hacer cambios de presupuestos y a veces incluso de políticas por las que te has comprometido durante 5 años en la PAC, etcétera. O sea, no es tan sencillo. Pero yo creo que si de algo tenéis que estar contentos y sacarle el máximo provecho es precisamente a que esa alianza ya la tenemos. La plataforma está. Hay un decreto que la regula. Y ahora lo que creo que tenéis que hacer entre todos en Castilla-La Mancha es arrimar el hombro, sentaos, hacer estrategia, sacarle brillo, que se vea, que se visualice y que haya más financiadores y que haya más oportunidades y que se empiece a mover el dinero y que se empiecen a hacer proyectos. No sé si estás de acuerdo, Alfredo. No es el caso. Yo lo que sí que quiero reflejar es que bueno, los que nos llevamos ya tiempo dedicándonos al sector forestal siempre hemos tenido el sueño de que alguna vez todo lo que está relacionado con las externalidades pudiera tener algún tipo de retribución y ahora ya ha llegado ese momento. El camino está iniciado, todavía quedan muchos pasos que dar y sin duda la colaboración público-privada es la clave para poder construir este gran edificio que tenemos ahora mismo en nuestras manos. Experiencias ya hemos tenido unas cuantas en la administración regional y podemos decir con claridad que esta realidad ya existe y ya la estamos tocando y ya estamos empezando a ejecutar proyectos. Y por supuesto, con las iniciativas legislativas que hemos llevado a cabo, pues en Castilla-La Mancha tenemos claridad meridiana y absoluta de que este es el camino a seguir y que tenemos que continuar. Y cuantos más aliados tengamos en todas las direcciones, pues seguro que el éxito será mucho mayor. Hombre, yo creo que el momento que tenemos ahora es un momento muy bueno. Ya conocemos todo lo que llevó las repoblaciones en los años 60, en las que, bueno, pues no se contó con las poblaciones, no se contó con la gente de los pueblos. Al final eso terminó echando a la gente.
Sabemos lo que pasa después de un incendio, cuando pasan 20 años sin hacer nada de gestión forestal después de ese incendio, y yo creo que es el momento de apoyar tanto la administración como las empresas, tirar para adelante, cambiar nuestra política forestal, que puede seguir siendo igualmente rentable, se pueden seguir sacando cantidad de productos forestales, maderables y no maderables, pero debemos de contar con la gente del territorio, con los propietarios y, nunca mejor dicho, con las empresas que trabajan sobre el territorio. Vale, pues yo creo que vamos a clausurar aquí lo que es Cuenca Forestas. Sí que me gustaría agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, por supuesto a la Junta de Castilla-La Mancha, que tenemos aquí representación en este día, también al Ayuntamiento de Cuenca, que ha estado el concejal de Medio Ambiente antes, por supuesto a la organización, a UFIL, que sin ellos no sería posible, Dendron, Landlife, y también a vosotros asistentes, que si no estuvieseis, pues el evento tampoco se podría llevar a cabo. Entonces, bueno, nada, muchas gracias a todos. Yo creo que habrá muchas más ediciones de Cuenca Foresta, que esto va a ser importante, ahora lo digo, Diego, esto va a ser importante para Cuenca y todo el sector forestal de la comunidad también. Y nada, recordaros que echéis una firmita ahí y aprovechéis el aperitivo, que seguro que está buenísimo. Así que nada, muchas gracias a todos.